El viento sopló seco esa mañana, levantando remolinos de polvo por el patio. Las cercas desgastadas por el clima crujían con cada ráfaga, como protestando por el abandono. El suelo, agrietado y áspero, parecía haber olvidado la frescura de la lluvia. Dispersas por el campo árido, 5 cabras flacas caminaban lentamente, con las costillas al descubierto y los ojos apagados por el hambre y el cansancio. El silencio era casi absoluto, roto solo por el leve sonido de sus cascos sobre el duro suelo. Allí, en medio de aquel paisaje desolado, se encontraba Elena. De pie, con las manos cubiertas de tierra, observaba a los animales, sin saber por dónde empezar. Parecía una pesadilla, o mejor dicho, una pesadilla de la que no podía despertar. Menos de 24 horas antes, ese lugar todavía se sentía, de alguna manera, como su hogar. Ahora, solo le quedaba la sensación de haber sido abandonado, como alguien que desecha algo que ya no le sirve. La puerta del viejo cobertizo seguía abierta, balanceándose levemente con el viento. Fue por allí por donde Paulo pasó por última vez, con su maleta a cuestas y la mirada fría de quien había tomado una decisión hacía mucho tiempo. «Esto es todo lo que te mereces», dijo, señalando a las cabras que pastaban con apenas fuerzas. Luego se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Elena aún podía oír, en su memoria, el sonido del motor del coche desapareciendo por el camino de tierra, llevándose consigo cualquier atisbo de seguridad que aún le quedaba. Ahora, sola, sentía el peso de sus palabras resonando en su interior. Todo lo que mereces. Esa frase no dejaba de martillarle en la cabeza. No era solo el abandono, era la forma en que había reducido su vida entera, todo su valor, a la posesión de 5 frágiles animales. El sol se alzaba implacable en el cielo. El calor empezó a intensificarse y el aire parecía más pesado con cada respiración. Elena volvió a mirar a las cabras. Una cojeaba, otra tenía el pelaje áspero y evidentes calvas, señal de desnutrición. Era como si Paulo hubiera decidido dejarle una carga, no una oportunidad. La ira llegó primero, rápida y aguda, pero pronto dio paso a una tristeza densa, casi asfixiante. Se preguntó cómo había llegado hasta allí. Años de matrimonio, trabajando codo con codo, sueños forjados juntos, y de repente se encontró abandonada a su suerte, con casi nada en sus manos. En el horizonte, la granja se extendía como un recuerdo de tiempos mejores. El huerto, antes verde, ahora tenía ramas secas. El huerto estaba cubierto de maleza. El tanque de agua, que antes reflejaba el cielo azul, ahora solo tenía un fondo fangoso. Era como si cada rincón del lugar reflejara su propio estado interior, exhausto, olvidado, abandonado. El narrador de esta historia, ya fuera un vecino curioso o un viajero de paso, diría que la mujer había tocado fondo. Y tendría razón. Pero también estaría pasando por alto algo invisible, la semilla de algo mayor, enterrada bajo capas de dolor y desesperación, esperando el momento oportuno para germinar. Por ahora, Elena no veía más allá de lo inmediato. Tenía que decidir si cuidar las cabras o venderlas, quizás empezar de cero de otra manera. ¿Pero a quién venderlas? ¿Quién compraría animales tan débiles? Lo cierto era que Paulo no solo la había abandonado, sino que la había dejado sin opciones claras. Estaba sentado sobre un tronco caído, con la mirada fija en el suelo. El viento traía el olor a polvo mezclado con un leve y agrio olor de los animales. Fue en ese instante que comprendió, si quería sobrevivir, tendría que actuar rápido. Esta granja, estas cabras, todo parecía perdido ahora, pero tal vez,
tal vez podrían ser lo único que le quedara para mantenerse a flote. Mientras se secaba la cara con la mano para secarse el sudor, un recuerdo cruzó su mente, la primera vez que ella y Paulo visitaron esa tierra. Él había hablado con entusiasmo sobre la agricultura, la cría de animales y la vida en la tierra. Elena recordaba haber creído cada palabra. Ahora, pensarlo le dolía como un puñetazo en el pecho. En el cobertizo, una de las cabras emitió un leve balido. Elena se levantó y se acercó. La mirada del animal se cruzó con la suya, y por un instante, sintió que se miraba a sí misma, cansada, vulnerable, pero aún viva. Él rozó suavemente el cuello de la cabra, sintiendo la fragilidad bajo su escaso pelaje. Fue entonces cuando comprendió algo simple, casi obvio: si esas cabras estaban condenadas a morir, ella también. Pero si podías mantenerlas con vida, tal vez podrías hacer lo mismo por ti. Un pensamiento persistente cruzó por su mente: Paulo probablemente estaba en un lugar cómodo ahora mismo, sin imaginar que ella podría resistirse. Quizás creía que en unos meses, ella se rendiría y vendería la granja por un precio irrisorio, o que eventualmente pediría ayuda y regresaría humillada. La imagen de él satisfecho con esta idea despertó algo en su interior. No era un plan, no era una certeza, pero era una chispa. Una chispa de algo que, tal vez, podría crecer. Y fue con esa chispa en su corazón que regresó al porche de la casa. El sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. La noche llegaría, trayendo más dudas y más silencios, pero también un nuevo día. Elena aún no sabía cómo, pero sentía que necesitaba repasar su historia para comprender cómo había llegado hasta allí. Solo entonces podría decidir qué hacer. Y fue en esta indagación en el pasado donde quizás se encontraba la clave para transformar ese amargo presente en algo completamente diferente. Antes de poder decidir qué hacer, Elena sintió la necesidad de rebobinar mentalmente. Los recuerdos no le llegaban como una película lineal, sino en fragmentos, como páginas arrancadas de un libro y dispersadas por el viento. Cada recuerdo cargaba con el peso de todo lo que había vivido con Paulo, tanto los momentos de alegría como las primeras sombras que anunciaban la tormenta. Recordó cuando se conocieron. Fue en una fiesta de la cosecha en el pueblo vecino. Paulo era hablador, carismático y se movía con seguridad entre la gente, como alguien que ya sabe que va a llamar la atención. Elena, por aquel entonces, trabajaba en una pequeña tienda de telas y rara vez asistía a eventos. Pero esa noche, la insistente invitación de una amiga la trajo allí. Fue suficiente para que cruzaran miradas. Paulo habló de sus sueños con la misma naturalidad con la que respiraba. Dijo que quería un terreno para cultivar, criar animales y vivir lejos del bullicio de la ciudad. Elena, quien siempre había anhelado una vida más sencilla en contacto con la naturaleza, quedó fascinada con esa visión. Unos meses después, se casaron. El comienzo fue intenso y lleno de planes. Consiguieron comprar una granja con un pequeño préstamo y algunos ahorros. El terreno no era grande, pero tenía un potencial enorme: un antiguo huerto frutal, un huerto fértil, espacio para criar animales e incluso un pequeño lago que reflejaba el cielo. Las primeras semanas estuvieron llenas de trabajo duro y satisfacción. Se levantaban temprano, compartían tareas y reían juntos mientras aprendían a desenvolverse en la vida rural. Paulo cuidaba los cultivos, mientras que Elena se dedicaba al huerto y a los primeros animales que llegaron: unas gallinas, 2 cerdos y un par de cabras. Por las noches, se sentaban en el porche a contemplar la puesta de sol, hablando de todo lo que les quedaba por hacer. Pero con el tiempo,
el entusiasmo comenzó a desvanecerse. Paulo se impacientaba cada vez más. Las cosechas no siempre eran buenas y los costos de mantenimiento de la granja eran altos. En lugar de buscar soluciones, parecía retraerse. Las conversaciones sobre el futuro disminuyeron y en su lugar surgieron largos silencios. Elena intentó cambiar la situación. Sugirió nuevos cultivos para plantar, nuevas formas de vender los productos. Él escuchaba en silencio, pero rara vez las ponía en práctica. Sus manos, antes dedicadas al trabajo, ahora parecían más ocupadas con su celular o con viajes inexplicables al pueblo. Un día, mientras organizaba papeles en el cajón de su cocina, Elena encontró recibos de venta de pequeños lotes de madera e incluso de equipo, cosas que no recordaba haber autorizado. Cuando le preguntó a Paulo, éste respondió bruscamente: «Sé lo que hago. Es por nuestro bien». La sentencia no la convenció, pero decidió no insistir en ese momento. Aún creía que, con paciencia, podrían reencontrarse como antes. Pero la distancia emocional solo crecía. Las cenas se volvieron silenciosas, las mañanas apresuradas. Paulo pasaba más tiempo fuera, alegando que necesitaba ocuparse de sus asuntos. Cuando estaba en casa, parecía incómodo ante cualquier intento de conversación más profunda. Elena también notó una creciente frialdad en su trato con los animales y la tierra. El huerto estaba descuidado y el huerto abandonado. Las cabras, antes sanas, empezaron a perder peso. El nivel del lago bajaba sin que él se molestara en bombear más. Una noche lluviosa, mientras Paulo dormía, Elena miraba fijamente el techo, escuchando el sonido del agua al golpearlo. Reflexionó sobre cuánto había cambiado en tan poco tiempo. El hombre que una vez soñó con ella ahora parecía guardar secretos y, peor aún, no mostraba ningún interés en compartirlos. Los vecinos empezaron a comentar discretamente que lo veían con frecuencia en la ciudad, en lugares donde Elena nunca había estado con él. Algunos afirmaban haberlo visto entrando en bares o hablando con gente que parecía ajena al mundo rural. Aún así, intentó mantener la calma. Decidió invertir su tiempo en lo que aún podía controlar. Volvió a cuidar las gallinas, a plantar algunas verduras en el huerto y a reparar partes de la cerca con sus propias manos. Pero era imposible no sentir el peso de su ausencia, a pesar de estar bajo el mismo techo. Fue durante este periodo que empezó a comprender algo más profundo: no se trataba solo de una crisis pasajera ni de dificultades económicas. Paulo se distanciaba deliberadamente, como si preparara el terreno para algo que aún no había revelado. Su mirada, al encontrarse con la de ella, ya no reflejaba ternura, era una mirada calculada, casi demasiado distante para ser casual. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Y entonces llegaron los primeros comentarios directos. Una vecina comentó con incomodidad que había oído a Paulo quejarse de ella en público, diciendo que Elena no sabía cuidar la granja, que era una carga para él. Las palabras le hirieron profundamente. No solo por su contenido, sino porque decidió exponer algo tan íntimo a desconocidos en lugar de hablar con ella. Elena empezó a comprender que tal vez su sueño nunca había sido realmente suyo. Quizás, desde el principio, había sido su sueño, y ella simplemente había creído formar parte de él. Las primeras sombras del abandono ya estaban ahí. Ella aún no lo sabía, pero cada decisión que él tomaba, desde sus frecuentes viajes a la ciudad hasta su descuido con los animales, formaba parte de un plan mayor: dejarla atrás, con lo mínimo posible. Y eso fue exactamente lo que sucedió el día que quedaría grabado para siempre en la memoria de Elena.
Fue una calurosa mañana de verano cuando todo se reveló. El sol apenas había salido y ya castigaba la tierra con su seca luz blanca. Elena estaba en la cocina, cortando yuca para alimentar a las gallinas, cuando oyó el sonido de pasos pesados en el porche. Paulo entró sin saludarla, con el rostro serio y la mirada fija, como si estuviera a punto de anunciar algo que ya no podía posponer. No se sentó. Se quedó cerca de la puerta, como alguien que no quería quedar atrapado en ese entorno. Elena, comenzó con voz firme, casi sin emoción, me voy. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Por un momento, creyó haber oído mal. ¿Qué? Preguntó, intentando mantener la calma en su tono, aunque sentía que su corazón se aceleraba. Esto no funciona. Ya no puedo vivir así, dijo cruzándose de brazos. Elena apoyó las manos sobre la mesa, buscando estabilidad. Paulo, ¿qué dices? Así no se solucionan las cosas. ¿Podemos hablar? Él negó con la cabeza. No hay discusión. Está decidido. La brusquedad con la que habló dejó claro que no era una decisión tomada esa mañana. Era algo planeado. Y de repente, todos los meses de distancia, silencio y frialdad encajaron como piezas de un cruel rompecabezas. Elena miró hacia el patio, intentando ganar unos segundos para pensar. Fue entonces cuando pronunció la frase que quedaría grabada en su memoria para siempre. Ya he apartado lo que es tuyo. Ella frunció el ceño. ¿Cómo esto? Señaló hacia afuera. Las cabras. Son 5. Eso es todo lo que te mereces. Por un momento, Elena pensó que era una provocación pasajera, dicha en un arrebato de ira. Pero al ver su mirada fría, comprendió que hablaba en serio. Realmente pretendía dejarle solo 5 cabras flacas y frágiles como su parte de la herencia. La ira aumentó como el fuego. Después de todo lo que he hecho por este lugar, preguntó con voz temblorosa. ¿Después de todos estos años? Paul se encogió de hombros. Podría haberlo soportado todo. Deberías estar agradecido. La crueldad de esa respuesta minó cualquier fuerza que pudiera haber tenido para persistir. No había diálogo posible con alguien decidido a hacer daño. Salió de la cocina y fue directo al dormitorio. Empezó a guardar su ropa y pertenencias en una maleta. Elena estaba en la puerta, observándolo. Quise gritar, detenerlo, exigirle explicaciones. Pero, de alguna manera, sabía que nada cambiaría lo que estaba a punto de suceder. Minutos después, estaba en el balcón, con la maleta en la mano. El sol le pegaba fuerte en la cara y el sudor le corría por la frente. Cuida bien las cabras, dijo con una sonrisa irónica. El motor del coche arrancó y lo oyó alejarse a toda velocidad por el camino de tierra. Se quedó allí, inmóvil, observando cómo el polvo se elevaba tras el vehículo hasta desaparecer en el horizonte. Y entonces se hizo el silencio. Un silencio denso, casi palpable, que parecía pegarse a su piel. Las siguientes horas fueron un borrón. Elena se encontró deambulando sin rumbo por la granja, observando el estado de las cabras. Una cojeaba visiblemente, otra tenía los ojos llorosos y el cuerpo débil. Sus pelajes estaban opacos y el hambre era evidente. Esto no era solo negligencia, era casi una sentencia de muerte. El sol salió en el cielo, y sintió el peso del calor mezclado con el agotamiento emocional. Por mucho que intentara idear un plan, su mente se consumía por la profunda sensación de haber sido traicionada. No era solo el fin de un matrimonio. Era la ruptura de un pacto de toda la vida,
de confianza, de sueños. Al caer la noche, el cielo se tornó morado y naranja. Elena estaba sentada en el porche, escuchando el lejano canto de los grillos y sintiendo una opresión en el pecho. Era la primera vez ese día que dejaba que las lágrimas fluyeran libremente. Lloró hasta que le escocieron los ojos. Pero incluso en ese estado, algo en su interior se negaba a aceptar el final como él lo pretendía. Una parte de ella aún creía que podía encontrar un camino, por pequeño que fuera, para seguir. El problema era que, en ese momento, no sabía cuál sería. La noche avanzaba, y ella permaneció despierta, escuchando el viento golpear las paredes y los balazos ocasionales de las cabras. Cada sonido parecía reflejar su propia vulnerabilidad. Pero junto con el miedo, un pensamiento persistente la atormentaba. Paulo creía que no podría hacerlo. Quizás eso, en el fondo, era lo que más le dolía. Al acercarse el amanecer, Elena se dio cuenta de que no podía quedarse sentada lamentándose. Tendría que afrontar el primer día sola, con todos los desafíos que ello conllevaba. Y para ello, necesitaría reunir una fuerza que quizá ni siquiera sabía que poseía. El amanecer llegó sin pedir permiso, trayendo luz y calor. Elena respiró hondo, intentando sacudirse el peso de la noche anterior. Las cabras seguían allí, esperando comida y cuidados. La granja seguía igual, árida, abandonada, pero ahora era completamente suya. Y así empezó lo que sería su primer gran reto. El amanecer trajo consigo un calor sofocante y un silencio más profundo de lo habitual. Elena abrió la puerta y se encontró ante la misma escena que la había atormentado el día anterior, el patio seco, las cercas torcidas y, esparcidas por el campo. Las 5 cabras demacradas que ahora dependían exclusivamente de ella. El aire estaba impregnado del característico olor a animales, mezclado con el tenue pero persistente olor a heces acumuladas. Ese aroma, que antes habría sido simplemente parte de la vida del campamento, ahora parecía un recordatorio constante de la situación en la que la habían dejado. Elena sabía que, antes que nada, necesitaba evaluar el estado de las cabras. Tomó un cubo viejo y fue al pequeño cobertizo donde guardaban el alimento sobrante. Encontró solo un puñado seco en el fondo de la bolsa, suficiente, quizás, para una sola comida. Se pasó la mano por el pelo, respiró hondo y decidió que tendría que improvisar. Con un machete desgastado, empezó a cortar la hierba de lo poco que aún crecía cerca del arroyo, un hilito casi seco que serpenteaba por el terreno. No era lo ideal, pero sería mejor que nada. Las cabras se acercaban lentamente, masticando con la lentitud típica de quienes ya no tienen fuerzas para pelearse por la comida. Mientras los alimentaba, Elena se dio cuenta de la gravedad de la situación. Uno cojeaba, otro tenía llagas en la piel, probablemente causadas por parásitos. Los ojos hundidos y apagados eran un claro signo de desnutrición prolongada. Paulo lo sabía. Lo había dejado así a propósito. El calor aumentaba con la salida del sol, y Elena sentía el sudor correrse por su espalda mientras limpiaba el área alrededor del cobertizo. Encontró madera podrida, restos de herramientas oxidadas y un abrevadero improvisado, agrietado y sucio. Pasó horas intentando repararlo, usando alambre y trozos de plástico que encontró esparcidos por el patio. Al mediodía, se sentó a descansar a la sombra de un árbol seco. Le dolían las manos, sentía los hombros pesados y el estómago le rugía. Pero lo que más la inquietaba era la sensación de soledad. No había nadie que la aconsejara, la ayudara o simplemente le dijera que iba por buen camino. Por la tarde, inspeccionó con más detalle el resto de la propiedad.
El huerto estaba casi perdido, con ramas secas y frutos marchitos. El huerto, cubierto de maleza, ocultaba los bancales que antaño habían dado tomates y lechugas frescas. El gallinero vacío aún tenía plumas esparcidas por el suelo, un recordatorio de una época en la que la vida y la abundancia habían estado allí. Mientras caminaba, Elena se preguntaba si valía la pena seguir intentándolo. Era como si estuviera rodeada de señales que indicaban que todo estaba condenado. Las palabras de Paulo volvían a ella una y otra vez: es todo lo que te mereces. Quería que lo creyera. Quería que se rindiera. Al anochecer, exhausta, Elena se recostó en el porche. Observó a las cabras, ya más tranquilas, masticando la hierba que había cortado. No era mucha, pero al menos no estaban completamente vacías. Una sensación ambigua se apoderó de ella: por un lado, miedo a lo que estaba por venir; por otro, una pequeña chispa de orgullo por haber logrado, incluso sin recursos, dar un paso ese día. Al caer la noche, la temperatura bajó y el cielo se llenó de estrellas. Elena alzó la vista y, por primera vez en mucho tiempo, rezó en silencio. No pidió que todo se resolviera mágicamente, simplemente pidió fuerzas para afrontar el día siguiente. Y en el fondo, sabía que el día siguiente sería aún más duro. Tendría que encontrar comida para las cabras, averiguar cómo curar sus heridas y, sobre todo, empezar a imaginar un futuro en el que no tuviera que depender de nadie para sobrevivir. Al cerrar la puerta esa noche, Elena ya sentía que algo se transformaba en su interior. Aún no era una valentía completa, pero tampoco la desesperación pura que había sentido al principio. Era como si, poco a poco, comenzara a comprender que si quería mantenerse en pie, tendría que convertir ese dolor en combustible. Y fue con este pensamiento que se despertó al día siguiente, lista para dar un paso diferente, un paso que la colocaría al comienzo de un cambio que lo cambiaría todo. El invierno por fin había llegado, y el paisaje que rodeaba la granja reflejaba la crudeza que Elena afrontaba en su interior. Las mañanas eran frías, los amaneceres gélidos, y el viento cortante parecía penetrar incluso las paredes de madera de la casa. Las 5 cabras, acurrucadas y delgadas, parecían tan abatidas como ella. Pero fue en una de esas mañanas despejadas, cuando el sol empezó a abrirse paso entre la niebla, que algo cambió en el corazón de Elena. Se despertó más temprano de lo habitual, no porque hubiera dormido bien, de hecho, llevaba semanas durmiendo a ratos, sino porque, al oír el leve balido de una de las cabras, sintió una extraña punzada de responsabilidad y propósito. Por primera vez desde que Paulo se fue, comprendió que esas 5 vidas dependían completamente de ella. No había nadie más a quien culpar, nadie a quien esperar. Eran ella, la granja y las cabras. Mientras caminaba hacia el pequeño corral, vio los ojos de las cabras brillando de hambre y sintió una chispa de algo que no podía nombrar: si no hago nada, morirán. Y si mueren, ¿qué me quedará? La respuesta fue tajante: nada. En ese momento, se dio cuenta de que tenía que elegir entre hundirse en la tristeza o luchar con lo que tenía, aunque fuera casi nada. Así empezó la primera mudanza. Elena se pasó el día improvisando soluciones. Rebuscó herramientas en el viejo cobertizo, encontrando tablas rotas y trozos de alambre oxidado. Lo usó todo para tapar los agujeros de la cerca, impidiendo que las cabras escaparan al bosque a buscar comida y se perdieran. Luego rebuscó en un baúl olvidado en el ático y encontró unos libros viejos, heredados del anterior dueño, sobre la cría de cabras. Las páginas amarillentas hablaban de nutrición, cuidados básicos y reproducción. Leer se convirtió en una rutina. Cada noche,
a la tenue luz de una lámpara, Elena devoraba cada capítulo como quien descubre un mapa del tesoro. Descubrió cómo preparar pienso casero mezclando restos de maíz, salvado de trigo y hojas secas. Hizo un pequeño trato con una vecina lejana, intercambió algunos huevos de las pocas gallinas que le quedaban por manojos de hierba. Al mismo tiempo, comenzó a observar a cada cabra como si estudiara a las personas. Se fijó en cuáles eran las más débiles, cuáles comían más rápido, cuáles se aislaban. Observó que una de ellas, la más pequeña y delgada, tenía una mirada particularmente vivaz, como si compartiera el mismo afán de supervivencia. La llamó Estrella, por una mancha blanca en su frente. Con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar. Las cabras, una vez sacrificadas, recuperaron algo de energía. La leche, antes escasa, empezó a aumentar. Elena aprendió a ordeñar con cuidado, a almacenarla en botellas limpias y, poco a poco, empezó a producir quesos sencillos para su propio consumo. El sabor era modesto, pero para ella, le supo a victoria. Con cada pequeño logro, se encendía una nueva llama. El cansancio persistía, pero venía acompañado de una extraña satisfacción. Empezó a registrar sus experiencias en un cuaderno, raciones, cuidados diarios, síntomas de enfermedad. No se trataba solo de sobrevivir, estaba aprendiendo una nueva forma de vida. Un día, mientras llevaba un balde de agua al corral, Elena recordó una frase que decía su padre: «Hija, la vida es como la tierra. Si la cuidas, te devuelve lo que has recibido». Hasta entonces, esas palabras parecían un dicho bonito pero vacío. Ahora, cobraban sentido. Esta nueva rutina no borró el dolor del abandono, pero empezó a transformarlo. Cada cerca reparada, cada cabra alimentada y cada litro de leche extraído se convirtió en una pequeña victoria contra la injusticia que Paulo había dejado atrás. Y, aunque aún no lo sabía, aquella decisión de luchar, tomada en una gélida mañana frente a 5 cabras flacas, sería el punto de inflexión que cambiaría su historia para siempre. Los meses siguientes fueron un testimonio silencioso de la determinación de Elena. Las cabras, antes piel y huesos, ahora lucían un pelaje brillante y ojos vivaces y curiosos. Su balido ya no era débil y triste, sino constante, como si ellas también percibieran que la vida había mejorado. Era un reflejo directo del cuidado incansable que recibían, cuidado que Elena les brindaba con paciencia, amor y disciplina. La primera señal real de que iba por buen camino llegó una mañana de primavera. Una de las cabras dio a luz a 2 cabritos sanos. Elena, que había pasado noches en vela preocupada por el parto, lloró de emoción al ver a las pequeñas criaturas luchar por ponerse de pie sobre sus patas temblorosas. Sabía que no era solo un nacimiento, sino el comienzo de una nueva etapa para su rebaño y su vida. Los nacimientos comenzaron a multiplicarse. En poco más de un año, Elena pasó de tener 5 cabras flacas y enfermizas a casi 3, todas sanas y bien alimentadas. Aprendió a hacer queso fresco, yogur e incluso jabones artesanales con la leche de las cabras. Al principio, solo vendía a vecinos y en mercados locales, pero la calidad de sus productos rápidamente llamó la atención. Pronto, la gente de los pueblos vecinos comenzó a buscar sus productos. La cocina, antes sencilla y tranquila, se convirtió en una pequeña fábrica. El olor a leche hirviendo se mezclaba con el aroma de las hierbas frescas que cultivaba para sazonar sus quesos. Elena no solo vendía comida, vendía el fruto de su historia de superación, algo que hacía que cada compra fuera más significativa para sus clientes. El dinero que ingresaba se reinvertía con cuidado, mejoraba el corral,
compraba herramientas adecuadas, ampliaba el pasto y construía un pequeño cobertizo para almacenar heno y alimento. Cada mejora se planificaba con la meticulosidad de quien no podía permitirse malgastar recursos. No había prisa, pero tampoco vuelta atrás. Y, junto con el crecimiento económico, llegó el crecimiento personal. Elena ya no se veía como la mujer abandonada en la granja con 5 cabras flacas. Se veía como una emprendedora, una creadora de oportunidades. La soledad que antes pesaba sobre sus hombros dio paso a un sentimiento de orgullo y autonomía. Aún así, no olvidó las noches frías, las lágrimas ni el miedo que sintió al principio. Al contrario, se aferró a esos recuerdos como combustible para no dejar que nadie volviera a definir su valor. Cada cabra sana, cada cliente satisfecho y cada dólar ahorrado eran prueba viviente de que era capaz de levantarse y triunfar. Sin embargo, la vida, con su aguda ironía, le preparó a Elena una escena que pondría a prueba toda su recién descubierta fuerza. Un reencuentro inesperado, pero que el destino parecía haber planeado cuidadosamente. Habían pasado años desde aquel día en que Paulo dejó a Elena con 5 cabras demacradas y un futuro incierto. La granja, antes sinónimo de abandono y tristeza, ahora rebosaba vida. El rebaño se fortaleció, la producción lechera artesanal atrajo a compradores de la zona, y Elena era respetada por la comunidad como un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Era una tarde de finales de otoño, justo cuando el sol empezaba a teñir el cielo de tonos dorados y rosados, cuando un viejo coche se detuvo en la entrada de la granja. Elena estaba ordeñando una de las cabras del corral cuando oyó el motor. Levantó la vista, curiosa, pero sin saber quién llegaba. El hombre que bajó del coche era Paulo. El mismo que la había dejado sola años atrás, ahora con el rostro marcado por el tiempo y una mirada diferente. Lo observaba todo con una mezcla de sorpresa y cautela. La granja estaba bien cuidada, las cercas eran robustas, el cobertizo estaba ordenado y, a lo lejos, el balido saludable del rebaño confirmaba el cambio. Elena sintió una mezcla de emociones. Por un lado, una conmoción inesperada. Por otro, la firme determinación de dejar de ser la mujer vulnerable que él había dejado atrás. Se acercó lentamente. Elena, dijo con voz vacilante. Vine a ver cómo estás. Guardó silencio unos segundos, considerando si quería permitir ese acercamiento. Pero luego respondió con firmeza. Paulo, la finca está bien porque la cuidé. Porque luché. No porque volviste a ayudar. Bajó la cabeza, como esperando algún tipo de perdón o comprensión. Sé que metí la pata. Yo, no pensé que pudieras hacerlo. Elena se cruzó de brazos. No necesitaba que pensaras. Necesitaba que fueras justo. Pero elegiste dejarme sin nada. Paulo respiró profundamente, tratando de encontrar las palabras. Quizás fui un cobarde. Pero ahora también quiero lo que es justo. Elena sonrió, no con alegría, sino con un dejo de ironía. ¿De acuerdo? ¿Crees que puedes venir aquí y reclamar algo de lo que he construido? Ella relató cada noche de insomnio, cada adversidad, cada pequeña victoria que había transformado la granja en un negocio. Paulo escuchaba en silencio, quizás por primera vez comprendiendo la profundidad de la mujer que había dejado atrás. Pero Elena sabía que no podía volver a confiar en él. No se trataba solo de dinero ni de propiedades, se trataba de respeto, de reconocer lo que había logrado y así, en ese tenso encuentro, reafirmó su independencia. Paulo quizás se hubiera ido hacía años, pero ella, con fuerza y determinación, había creado un imperio que él jamás hubiera imaginado.
Tras reencontrarse con Paulo, Elena sintió que su historia no podía guardarse para sí misma. Lo que había vivido y logrado se había convertido en una llama que debía iluminar otras vidas. El dolor del abandono y la lucha por la supervivencia le hicieron comprender algo esencial: su experiencia podía ser un puente para muchas mujeres que, como ella, se enfrentaban al abandono, la injusticia y la impotencia. Entonces empezó a reunir a algunas vecinas que también atravesaban dificultades. Mujeres que, por diversas razones, se habían quedado solas al cuidado de sus familias, a menudo sin apoyo económico ni emocional. Con la fuerza de su voz, que ahora transmitía la autoridad de alguien que había pasado por lo peor, Elena creó un grupo comunitario. En las primeras reuniones, se sentaba con estas mujeres alrededor de una mesa sencilla en el porche de su casa. Les hablaba sobre resiliencia, la importancia del conocimiento y la unidad. Compartía consejos sobre la cría de cabras, el cultivo de la tierra, la preparación de alimentos y, lo más importante, la independencia económica. Con cada reunión, el grupo crecía, no solo en número, sino también en esperanza. Sabía que enseñar a cuidar animales o a sembrar era solo una parte de la batalla. El mayor desafío era reconstruir la autoestima de estas mujeres, haciéndoles comprender que merecían más que el dolor y la humillación que a menudo habían enfrentado. Que tenían en su interior la capacidad de transformar sus vidas. Elena organizó talleres prácticos e invitó a expertos locales a hablar sobre derechos, economía doméstica y emprendimiento. Poco a poco, el grupo se convirtió en una sólida red de apoyo, donde cada victoria individual se convertía en un logro colectivo. Elena organizó talleres prácticos e invitó a expertos locales a hablar sobre derechos, economía doméstica y emprendimiento. Poco a poco, el grupo se convirtió en una sólida red de apoyo, donde cada victoria individual se convertía en un logro colectivo. Ver a esas mujeres, antes tristes y silenciosas, sonreír y creer en su propio potencial fue el motor que impulsó a Elena a seguir adelante. Su granja, que antes parecía abandonada, se convirtió en un centro de aprendizaje y esperanza para toda la comunidad. Y así, lo que comenzó como 5 cabras flacas, abandonadas y descuidadas se convirtió en un símbolo de resiliencia. Elena no solo reconstruyó su vida, sino que también ayudó a otras mujeres que, como ella, merecían mucho más. El tiempo, como siempre, siguió su curso implacable, pero para Elena, trajo consigo algo mucho más allá de los días transcurridos: cimentó una historia de resiliencia, valentía y transformación. Al recordar todo lo vivido desde el día en que Paulo la abandonó en la granja con 5 cabras demacradas, vio más que sufrimiento. Vio profundas lecciones y un ejemplo para todas las mujeres que enfrentan situaciones similares. Elena aprendió que la vida puede quitarte mucho, pero que la verdadera victoria reside en no dejar que te quite la esperanza y la voluntad de seguir adelante. Con resiliencia y conocimiento, incluso la mayor injusticia puede transformarse en victoria. Su camino no fue fácil. Hubo noches de insomnio, momentos de duda y desafíos que parecían insuperables. Pero fue precisamente esta lucha la que la moldeó, la que la hizo descubrir su fuerza interior y su potencial como emprendedora. Más que la prosperidad material, la mayor ganancia fue la independencia. La capacidad de tomar decisiones, de forjar su propio camino, de demostrar que no dependía de nadie para su realización. La granja, las cabras y la lechería eran símbolos vivientes de este logro. Elena también comprendió la importancia de compartir sus experiencias, transformando su historia en inspiración y apoyo para otras mujeres.
El grupo comunitario que creó no solo enseñó habilidades creativas y emprendedoras, sino que también fortaleció la autoestima de muchas, creando una red de solidaridad y empoderamiento. Su historia es un poderoso recordatorio de que, incluso ante la injusticia y el abandono, la decisión de luchar y aprender puede cambiarlo todo. Es un llamado a que nadie permita que el dolor defina su destino. En definitiva, las imágenes de Elena sonriendo en la granja, rodeada de docenas de cabras sanas y felices, no son solo un retrato del éxito. Son una celebración de una mujer que transformó su vida, que convirtió el abandono en un trampolín hacia la libertad y la prosperidad. Y así termina la historia de Elena, una mujer que con valentía transformó 5 cabras flacas en un imperio y, sobre todo, transformó su propia vida en un ejemplo de superación. Los meses siguientes fueron como una primavera que llegaba lenta pero seguramente tras un invierno largo y duro. Lo que antes era solo tierra firme y un pequeño corral improvisado, ahora comenzaba a llenarse de vida. Las cabras, antes delgadas y sin vida, ganaron peso, fuerza y brillo en sus ojos. El pasto, cuidado con esmero por Elena, estaba repleto de vegetación gracias a su constante esfuerzo. Había aprendido las mejores plantas para alimentar a los animales y a aprovechar al máximo cada parcela. Era como si todo a su alrededor respondiera a los cuidados que recibía. La primera señal de prosperidad. Una mañana soleada, mientras revisaba el corral, Elena notó algo inusual. Una de las cabras estaba inquieta, paseándose de un lado a otro, emitiendo sonidos más fuertes de lo habitual. No fue hasta más tarde ese mismo día que comprendió, estaba a punto de parir. El nacimiento de esa primera cabra fue un símbolo de esperanza. Elena, quien nunca había asistido en un parto animal, actuó con cuidado y atención. Cuando finalmente vio al pequeño ternero ponerse de pie tambaleándose, su corazón se llenó de emoción. Fue como si cada gota de sudor y cada noche sin dormir hubieran valido la pena. Con el tiempo, se produjeron otros nacimientos. El pequeño rebaño empezó a crecer, y con él, las posibilidades. La leche que lo cambió todo. A medida que más cabras alcanzaban la edad de lactancia, Elena comenzó a ordeñar a diario. Al principio, vendía parte de su leche a los vecinos, pero pronto se dio cuenta de que podía hacer más. Fue durante una conversación informal con doña Marta, una mujer de la zona, que Elena escuchó por primera vez sobre la elaboración artesanal de queso. Curiosa, decidió aprender. Buscó recetas, vio videos en un celular sencillo, tomó notas y, sobre todo, probó, cometió errores, ajustó y volvió a intentarlo. El primer queso que elaboró no era perfecto. Su textura era un poco irregular y su sabor, un poco salado. Pero Elena no se rindió. Ajustó el proceso, mejoró la higiene y aprendió a controlar el tiempo y la temperatura de curación. En tan solo unas semanas, creó un queso suave, sabroso y único. Además de queso, empezó a producir yogur, cuajada e incluso dulces de leche de cabra. Cada nuevo producto era fruto de su paciencia y creatividad. La feria local y los primeros clientes fieles. Un sábado, Elena decidió ir a la feria del pueblo con una mesa improvisada y una cesta de productos. Estaba nervioso, sin saber si a alguien le interesaría. Pero en cuanto algunas personas probaron sus quesos, empezaron las ventas. Este sabor es diferente, mucho mejor que el que encuentro en el mercado, dijo un hombre, comprando 2 rebanadas. Pronto llegaron otros clientes, y al final de la mañana, Elena ya había vendido todo. La semana siguiente, regresó con el doble de producción y, una vez más, agotó todos los productos. Poco a poco, fue creando una clientela fiel.
La gente venía de todas partes a comprar sus productos y siempre elogiaba la calidad y el cuidado con que se preparaban. Esta relación directa con los clientes le proporcionó a Elena más que ganancias, le dio confianza. Empezó a darse cuenta de que no solo podía sobrevivir, sino prosperar. Reinversión en el sitio. Con sus primeras ganancias significativas, Elena decidió reinvertir en la granja. Construyó cercas nuevas y más seguras, amplió el corral y compró mejores herramientas. También adquirió cabras de razas conocidas por su alta producción de leche, lo que incrementó aún más la cantidad y calidad de sus productos. Además, mejoró el riego de los pastos y plantó forraje de alta calidad para garantizar la alimentación durante todo el año. Cada mejora influyó directamente en el bienestar de los animales y, en consecuencia, en el éxito del negocio. La transformación de Elena. No solo cambió el lugar, Elena también se transformó. La mujer que antes se sentía perdida y derrotada ahora caminaba con la frente en alto. Sus gestos eran firmes, su voz más segura, y un brillo especial aparecía en sus ojos cada vez que hablaba de su trabajo. Descubrió que la fuerza no solo provenía de la necesidad, sino del amor por lo que hacía. Sentía orgullo por cada logro, por pequeño que fuera, porque sabía que todo era fruto de su propio esfuerzo. La comunidad circundante comenzó a verla de otra manera. Quienes antes la miraban con lástima ahora la respetaban. Muchas mujeres acudían a ella en busca de consejo, y Elena, siempre dispuesta a ayudar, compartía todo lo que sabía. El ciclo de la prosperidad. Año tras año, el rebaño crecía, la producción aumentaba y la reputación de Elena se consolidaba. La granja, antes sencilla y casi abandonada, se convirtió en un modelo de organización y productividad. Pero lo más importante es que Elena había cambiado por dentro. Ya no era la mujer abandonada con 5 cabras flacas, era una emprendedora, una proveedora, una inspiración para todos los que la conocían. Cada mañana, al amanecer y comenzar a ordeñar sus cabras, Elena sentía una profunda gratitud. Sabía que la vida podía ser dura, pero también sabía que con determinación y valentía, era posible transformarla por completo. Y así, lo que comenzó como un cruel acto de abandono se convirtió en el punto de partida de una de las mayores historias de superación que esa comunidad haya visto jamás. Había pasado el tiempo, y la fama de los productos artesanales de Elena comenzaba a extenderse más allá del pequeño pueblo. Su cremoso queso, elaborado con hierbas frescas de su propio huerto, ya se servía en cafeterías y restaurantes locales. Los visitantes del mercado local inevitablemente oían hablar de la mujer que había transformado una granja abandonada en un pequeño imperio rural. Así fue como, un día, la noticia llegó a oídos de Ricardo. Estaba en un bar del pueblo vecino, cuando oyó a 2 hombres decir: ¿Has probado el queso, cabra dorada?, preguntó uno de ellos. Claro. Es de Elena, dicen que empezó con media docena de cabras flacuchas y ahora tiene un rebaño que vale una fortuna. Ricardo, que había estado bebiendo cerveza sin prestar mucha atención, dejó caer su vaso sobre la mesa. Su nombre lo golpeó como un puñetazo. Hacía años que no veía a Elena, y la última vez la dejó con una granja en ruinas, creyendo que no duraría ni un mes allí. La curiosidad, y quizás el orgullo herido, lo llevaron a investigar. Durante los días siguientes, recopiló información que confirmó que la mujer de la que tanto hablaban